Hoy vamos a hacer la conferencia magistral o cátedra semestral titulada sobre la relatividad de la episteme, el boom sociologizador y la recuperación de las emociones. La doctora Magdalena Trujano Ruiz es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, División Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Sociología, en el área de investigación denominada Pensamiento Sociológico. Su proyecto de investigación actual se denomina Indicadores de la configuración epistemológica de una nueva época, dentro del programa de investigación Modernidad, Pensamiento Sociológico y Epistemología. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El pensamiento político de Gramsci, de la UAM en 2000, Aproximaciones a Michel Foucault, también de la UAM en 2001, los capítulos Más allá de la humanidad moderna, una búsqueda afirmativa de lo femenino de Rousseau y Marx, Lo personal es político, Liberación sexual, lucha de sexos y equidad de género, 2009, y Después del derrumbe del muro de Berlín, Subpolítica y Cosmópolis, en 2010. Así como los artículos La reinvención del hombre, en Revista Sociológica, y Giddens, y La individualidad altamente reflexiva, en la revista Argumentos, en 2011. Entonces le agradecemos a la doctora Magdalena Trujano que nos haya aceptado la invitación a dar esta cátedra semestral y obviamente el taller, y los dejo con la doctora Magdalena Trujano. Gracias, buenas noches. Otra vez agradezco la invitación a la Universidad de Baja California y a esta unidad de investigación en estudios socioculturales. Y bueno, el tema de la magistral sería un poco una reflexión que deriva de lo que hemos estado trabajando en el taller y tratando de plantear el problema desde el punto de vista de qué es entonces lo que cambia en la definición de lo que es la construcción del conocimiento científico para esta época. Entonces, para entender un poco la cuestión, tendríamos que remitirnos inicialmente a un debate que es epistemológico en sentido estricto, o sea, un debate que habla específicamente sobre los modos de construcción de la ciencia y que es el resultado de este debate será, lo que definirá las modalidades actuales de construcción de la ciencia y de valoración de las verdades, sobre todo en términos de ciencia social. Tenemos una especie de rumor o de divulgación de conocimiento científico que señala que el conocimiento científico actual no construye verdades, sino que lo que hace es relativizar el conocimiento. Entonces, bueno, un poco tratando de dar respuesta a esto que es una imprecisión e incorrección total, es que se plantea esta cuestión, el problema, en la conferencia. El debate entre Popper y Kuhn es un debate que se da a mediados de los años 70 y que pone en entredicho la cuestión acerca de que dentro de una disciplina científica se construyen de acuerdo a ciertos lineamientos racionales y de acuerdo a ciertos datos de credibilidad fundamental que pasan por la idea de recopilación de datos, objetividad en la construcción de las afirmaciones teóricas que tienen que ser refrendadas por la información obtenida en la observación de la realidad, un proceso de construcción de afirmaciones universales que señalen cómo se produce el fenómeno de manera estandarizada, homóloga
homogénea en cualquier lugar del mundo o inclusive en cualquier lugar del universo si se presentara el fenómeno. Y por último, la idea de que a partir de estas verdades tenemos siempre la posibilidad de generar un conocimiento futuro preciso. O sea, es preciso, es predictivo, es universal y está fundado en la observación de datos. Esta sería la idea que nos permite entender que el conocimiento nos proporciona verdades universales. Lo que hace el debate entre Popper y Kuhn es mostrar en Kuhn la noción de que el conocimiento se construye en términos históricos, o sea que es un conocimiento acumulativo, pero que eventualmente existen grandes teorías que ponen en entredicho los presupuestos básicos de la interpretación de las observaciones previas y construyen nuevas modalidades de entender el problema y por lo tanto nuevas modalidades de aproximarse al problema. El ejemplo que pone Kuhn para entender esto es el de las revoluciones sociales, para establecer como una metáfora aquí y hablar de revoluciones científicas. Dice él, de la misma manera que la Revolución Francesa, ante una situación social insoportable, genera una revolución y teniendo, digamos, a las mismas personas, encuentra la modalidad de interacción diferente que permite la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo poder, de una nueva dinámica económica y de relaciones socioculturales alternativas. De la misma manera, en términos de ciencia, por ejemplo, tenemos la propuesta de Newton, que en el siglo XVIII nos proponía la ley de gravedad para señalar que si la ley de gravedad opera en la Tierra, entonces la ley de gravedad es un fenómeno que opera igual, en el mismo sentido, en todo el universo. Entonces, en cada cuerpo celeste va a existir ley de gravedad. Será desde el 18 hasta principios del 20, en 1905, con la formulación de la teoría de la relatividad, dice Kuhn, que esta forma de interpretación va a ser puesta en entredicho. ¿Cuál sería la objeción que se haría por Einstein a la propuesta de Newton? Dice, no es que diga que Newton no tenía razón en sus afirmaciones sobre cómo funciona la ley de gravedad en la Tierra, pero lo que no estaba operando bien, donde está el error de interpretación, es en señalar que lo que ocurre en la Tierra es lo que ocurre en todo el universo. Entonces el problema estaba en esta universalización, y esto es un poco lo que va a pasar con la ciencia a final del siglo XX. Entonces, en este debate lo que Kuhn está señalando es que se pueden revisar los mismos datos obtenidos de la observación, pero desde una perspectiva de interpretación diferente, que es lo que hace que nosotros digamos ley de gravedad en la Tierra, pero de acuerdo a tales coordenadas. Las coordenadas son cuáles son las dimensiones del globo terráqueo, tiene o no tiene atmósfera, cuál es la velocidad de rotación alrededor de la estrella o sol al cual está adscrito. En función de estos datos se puede señalar entonces que en la Luna debería de haber una ley de gravedad menor, o una fuerza de gravedad menor, y que en cuerpos celestes mayores, de mayor dimensión, que la Tierra tendría que ser una fuerza de gravedad mayor. Entonces, el dato de que tendría que relativizarse la afirmación es lo que posibilita que nosotros entendamos que la ciencia no puede elaborar afirmaciones universales
y que enjuicien los datos o las observaciones de aquí para siempre bajo la misma perspectiva, como si no existiera ninguna otra posibilidad de interpretación científica para esos datos. Entonces, hay muchos teóricos que dicen que si nosotros aceptamos esto, entonces vamos a llegar a un relativismo científico en donde otra vez todo se vale, pero ahora desde el punto de vista de la construcción científica. Lo que Kuhn dice es, no es que todo se valga, lo que Einstein dice es simplemente tenemos que ver que lo relativo es, nuestros datos son cómo funciona la fuerza de gravedad en la Tierra, no tenemos datos sobre cómo funciona la fuerza de gravedad en otro lado, por lo tanto la ley de gravedad solo puede hacer afirmaciones sobre lo que conoce, lo que se deriva de los datos que se han obtenido. Entonces, para Kuhn, el conocimiento se construye en función de estas revoluciones científicas, que lo mismo pueden ser una construcción desde una teoría, desde una disciplina o desde un teórico específico. Estas verdades científicas o estas nuevas interpretaciones, de las verdades, él le denomina paradigmas. Entonces, el paradigma es este nuevo enfoque analítico-conceptual que nos permite entender cosas que no se podían ver ni problematizar y mucho menos proponer soluciones desde la teoría precedente. Bueno, cuando Kuhn saca su libro Las revoluciones científicas en las que plantea esto, Popper, que es un epistemólogo, le contesta que en realidad esta cuestión de la historicidad de la ciencia es algo que todo el mundo podría aceptar. Pero cuando da una explicación acerca de por qué la historicidad de la ciencia es un dato evidente, nos introduce una serie de consideraciones extras que nos llevan a entender que el conocimiento científico en realidad solamente tiene estas características de universalidad, exactitud, precisión, cuando se divulga, pero no para la comunidad de científicos que están trabajando con esos datos o con esa teoría. Lo que Popper señala es que para los científicos que trabajan una teoría es muy claro que se enfrentan diferentes posturas de diferentes científicos dentro de un mismo debate. Puede ser que sean todos de una misma comunidad, de una misma universidad o un mismo instituto, o puede ser que haya un debate entre institutos o un debate entre diferentes países para entender un mismo problema y un mismo concepto. Puede ser que a veces grupos de científicos de diferentes lugares lleguen a formular la misma teoría al mismo tiempo, como el caso de la teoría del cálculo infinitesimal. El dato duro aquí a considerar es que, independientemente de que dos comunidades científicas lleguen al mismo tiempo al mismo descubrimiento científico, ellos lo consideran una hipótesis a comprobar. O sea, no importa qué base de datos más o menos fuerte contenga una formulación de descubrimiento científico, siempre es considerado una hipótesis que es puesta, o mejor dicho, expuesta en el sentido literal a la comunidad científica para que todo el mundo debata con ella, es decir, para que le encuentre los puntos débiles, para que encuentre los contraejemplos, o sea, los casos en los cuales no se cumple. Entonces, en definitiva, dice Popper, los científicos trabajan con verdades probables. Entonces, si nosotros planteamos este problema en términos más abstractos, en términos de lógica, tendríamos que reconocer que no existe solamente verdadero y falso para una ley o para una teoría científica, sino que existe
verdadero, falsable y falso. ¿Cuál es este valor de verdad de falsable? Es este dato que lo coloca más cerca de la verdad o más cerca de la falsedad, dependiendo del tipo de observaciones que la aprueban o que desaprueban la interpretación. En suma, esto significa que las verdades que nos ofrecen o nos explican la comunidad de científicos, las ofrecen como verdades definitivas porque el vulgo, o sea, el sentido común, nosotros, los que aceptamos la divulgación del conocimiento científico, no tenemos el número de elementos necesarios, no tenemos la construcción disciplinar necesaria ni la trayectoria de investigación para poder apreciar las sutilezas entre un enfoque y otro enfoque. Entonces, lo que hacemos es que simplemente decimos, descubrieron tal cosa, cuando en realidad es el último descubrimiento que todavía está en consideración en el debate. Pueden pasar años en debate, pueden pasar días en el debate antes de que la siguiente formulación que interpreta mejor el problema y el conjunto de datos se nos ofrezca otra vez o que sea aprobado otra vez por la comunidad científica. Entonces, en toda esta explicación, lo que va quedando claro es el hecho de que los descubrimientos y las verdades científicas no solamente no son definitivos, sino que no tienen un autor, sino tienen por autor a las comunidades científicas que debaten. Entonces, más bien, habría que decir que es el colectivo de la humanidad el que va construyendo los avances científicos, y son avances, entonces, que no son avances de conocimiento acumulativo, de suma, suma, suma descubrimiento, como era la concepción en la época de Newton o al inicio de la definición de ciencia en el siglo XVI, XVII o XVIII, sino que es una concepción de avance y retroceso. Es una construcción que a veces retrocede más o que avanza más de un paso. Es un avance que tiene que ver más bien con reformulaciones cualitativas y no solo con acumulación de datos. Es un conocimiento que reconoce la interpretación científica también como un dato importante en el cual está planteándose la subjetividad o el factor de lo humano como un elemento en función de lo cual se construye el dato de la racionalidad. Entonces, ellos dos no logran ponerse de acuerdo, pero la gran aportación que hacen es destruir el mito de que existía una gran diferencia entre la forma de concebir el conocimiento científico en las ciencias duras y en las ciencias exactas, porque la descalificación que se hacía a las ciencias duras y ciencias sociales, porque la descalificación que se hacía a las ciencias sociales es que no eran rigurosas, cuantitativas, precisas, exactas, ¿no? Entonces, cuando se descubre este ángulo de la interpretación y cuando se descubre que no es solo verdadero o falso, sino esta incertidumbre del valor de verdad de lo falsable, en realidad lo que se está exponiendo son las semejanzas con la construcción del conocimiento social. A partir de entonces se deja de exigir, por ejemplo, que las ciencias sociales tuvieran algo que se llamara el método de investigación y que si la investigación no exhibía el método, que era una interpretación, aunque fuera bajo la modalidad de una interpretación específica, entonces no era conocimiento válido. Que si una investigación ofrecía resultados que no tuvieran una dimensión cuantitativa, no eran aceptables para la comunidad científica. Entonces, cuando esto deja de ser imperativo, digamos, de construcción de las verdades probables en ciencias sociales, termina como la gran contraposición entre estos dos sectores
en términos epistemológicos, porque digamos que en términos reales, cualquier científico de ciencias duras sigue menospreciando a las ciencias sociales por su gran dosis de subjetividad presente, ¿no? Yo creo que es una cuestión de lucha social en lo científico y que algún día tendrán todos que aceptarlo, pero por lo pronto quedó demostrado en términos lógicos que son construcciones hipotéticas sobre el funcionamiento de la realidad. Existe un autor que plantea en la misma época, es finales de los años 70, Roland Barthes, el hecho de que las comunidades científicas no definen sus problemas en función de de razonamientos abstractos, como si estuvieran en una torre de marfil donde nadie los pudiera tocar, al margen de las vicisitudes del mundo real, los intereses políticos, económicos, etcétera. Y él señala que existen muchas formas de mediar o determinar, influir en la decisión de los investigadores sobre cuáles son los temas o las hipótesis que van a privilegiar. Es decir, que sí existe una influencia subjetiva en el momento de la toma de decisiones científicas. ¿Cuál es este ámbito de influencia del mundo, de los problemas del mundo sobre la reflexión científica racional? Son, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que sí van a tener financiamiento o no? ¿Cuáles son los descubrimientos que si se hicieran podrían significar una patente, que podría significar una modalidad de plusvalía o de pago extra para el investigador científico, ¿sí? A partir de esto, bueno, hoy diríamos simplemente qué es lo que quiere CONACYT que investiguemos, ¿no? Pero a partir de esto, entonces, queda claro que las verdades científicas y la construcción de la reflexión científica está pegada a los problemas de la construcción social y que no es distinta de ellas. En este contexto, Lyotard, que es un autor francés en los años 80, establece la cuestión de justamente, entonces el conocimiento está llegando a una nueva forma de concebirse. Esta nueva forma de concebirse es ya no por el proceso puro de la racionalidad, sino por el reconocimiento de la inserción del conocimiento científico en un contexto sociocultural. A esto le llama la performatividad, o sea que lo que preforma o preconfigura el conocimiento científico es qué es lo que la sociedad está necesitando que se investigue y por lo tanto qué es lo que va a ser remunerado o bien va a lograr un soporte económico para el proceso de investigación. También señala que el conocimiento científico entonces está definido por la búsqueda de paralogías. Las paralogías son la búsqueda de las diferencias y yo creo que esto es lo que engarza respecto de lo que hemos estado señalando en las otras sesiones, que el conocimiento científico social no está buscando ya que todos pensemos de la misma manera o que todos entendamos de la misma manera el conocimiento y el propio mundo en el que nos movemos y la propia posibilidades de trayectoria biográfica, sino más bien que lo que está buscando es establecer diferencias. Entonces, antes nos movíamos por la búsqueda de lo igual y en este sentido construíamos las leyes que explicaban la mayoría de los fenómenos que se desarrollaban de manera semejante. Ahora, en cambio, lo que hacemos es buscar las diferencias. ¿Cuál es la aportación, digamos, o el gran hallazgo de
pensar el conocimiento científico como paralogía, que entonces lo que nosotros hacemos es construir la posibilidad de reconocimiento de verdad para diferentes interpretaciones. Entonces nos damos el lujo de decir, no, la última novedad en esta disciplina es tal cosa, sino en esta disciplina la última novedad es el debate sobre tal problema y las perspectivas que se están jugando ahí son esta, y entonces no solamente concebimos el conocimiento científico como un proceso en discusión permanente, sino que podemos posicionarnos como personas también en el ámbito de lo científico y tener una opinión al respecto, aun y cuando solo sea a nivel de divulgación. Otro autor que forma parte de este debate es Norbert Elias, desde la sociología y en Alemania, quien después de una serie de propuestas diferentes y de reflexiones desde el campo de la sociología, nos propone en el texto de la teoría del símbolo que había yo mencionado antes, la idea de que el conocimiento científico se corresponde siempre con necesidades de organización del poder o bien con necesidades de explicación o avance científico específico que requiere el capitalismo para poder avanzar en una nueva forma de producción. O sea que las exigencias del avance tecnológico por un lado o bien las necesidades del control político-social son las dos grandes determinantes o las dos coordenadas fundamentales en medio de las cuales se construye los problemas de conocimiento. Si esto es así, entonces, por ejemplo, llegamos a esta idea de una moda que trata de colocar a cada uno de los grandes pensadores en teoría, en cualquier teoría, en lo que era su contexto sociocultural. Y entonces, por ejemplo, Heidegger es un maldito porque estaba con los nazis, ¿no? Y entonces ya no lo voy a citar en mis textos. Y Rousseau está mal porque era misógino, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta moda de que desde el presente les estamos exigiendo a los teóricos del pasado que tuvieran una perspectiva como la de 200 años después o 500 años después para explicar las teorías que explicaron? Viene del hecho de que nosotros desde el presente estamos tratando de como potencializar el reconocimiento de los autores que nos son afines y entonces les damos valor. Y si están en una postura de incorrección política, entonces los devaloramos. Tratar de, por el contrario, establecer el valor de cada teórico de acuerdo al contexto sociocultural en el cual elabora su propuesta, sería justamente lo que Elías nos estaría señalando. Y entonces Rousseau aparece como una persona avanzada a su época o de vanguardia, en el sentido de que concede, por ejemplo, el valor al trabajo de la mujer en la casa como formadora de ciudadanos, educadora de los hijos, etcétera, aunque la deja limitada a la casa, pero el trabajo que ella hace en la casa es un trabajo de arranque del proceso de socialización de los individuos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las cosas de esta manera, lo que estamos haciendo es terminar, digamos, con los juicios fáciles, ¿no? Fue un gran autor o fue un autor que no valía la pena, para inscribirlo en la circunstancia sociocultural de debate científico en el cual construyó su pensamiento. Y entonces, al colocarlo de esta manera, lo que estamos haciendo es construyendo un proceso de sociologización del conocimiento y sobre todo del conocimiento científico. Entonces, esto aplica lo mismo para el sentido común que para el conocimiento científico.
Esto es a lo que yo llamo el boom sociologizador, que significa que este tipo de reconocimiento, de construcción social del conocimiento, se lleva a todo tipo de conocimiento y se da entonces la oportunidad de una reinterpretación de la historia de las disciplinas científicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta resignificación lo que hace es colocar a los individuos en una dimensión más humana y no como los grandes héroes, ¿no? Y lo mismo ocurre para los personajes políticos o para los personajes de la economía y de cualquier otra actividad. O sea, los vamos viendo en su dimensión y el hecho de que en un momento dado tuvieron una idea o una iniciativa brillante que después significó una serie de otros eventos, ¿no? Pero no es como si tuvieran ellos desde el principio de su vida la idea en la cabeza o de pronto fueran superhéroes, ¿no? Es decir, es una idea más de concebir el proceso de construcción del conocimiento y de la propia sociedad como construida por colectivos humanos que trabajan en conjunto y donde hay alguno que por casualidad se expresa mejor que los otros o tiene la habilidad tal de expresarse mejor que los otros, que es el que difunde la idea, ¿no? Finalmente quiero referir la aportación a este debate que hace Michel Foucault. Bueno, todos sabemos esta propuesta de que los discursos contienen siempre una dosis de exhibición de la verdad que tiene que ver con coordenadas de poder, ¿no? Hay alguien a quien le interesa que esa verdad se difunda o hay un interés económico en que nosotros aceptemos tal verdad. Esto lo único que hace es reducir, digamos, o manchar la gran categoría de verdad por, digamos, la parte más miserable del comportamiento humano, que es la búsqueda de poder, ¿no? Entonces, si la verdad está siempre adscrita a una relación de poder, pues eso significa que la verdad es parte también de la propia construcción social de las personas que somos todas semejantes y que no es ninguna actividad de personas supermanes, ¿no? Pero la categoría que está detrás de esto y que no se explica habitualmente es la de los umbrales epistemológicos. Esta categoría está en el texto de la arqueología del saber y significa el hecho de que eventualmente, dice Foucault, en la construcción de una disciplina comienzan a surgir categorías nuevas, problemas nuevos, y estos problemas y estas categorías no sería posible verlas si no existiera el antecedente de la trayectoria de investigación disciplinar. Pero al mismo tiempo, lo que están cambiando es el enfoque y la modalidad de interpretación sobre los problemas del pasado y los problemas del presente. Entonces, el umbral epistemológico es una forma de redefinir las coordenadas lógicas, la definición de las verdades y de la valoración de las verdades. O sea, no es solamente el descubrimiento de una verdad, sino por qué una comunidad científica le da validez a esa verdad, ¿no? Entonces, digamos, a partir de todas estas propuestas que constituyen la polémica de los años 70, 80, lo que comenzamos a ver es que existe como consecuencia una comprensión del quehacer de la ciencia social como un quehacer que no parte de una sola forma de interpretar o de entender la racionalidad, sino que está estrechamente vinculado a los procesos socioculturales y, por lo tanto, que va dando explicaciones que son útiles a la propia autocomprensión de los individuos que están viviendo en esa cotidianidad
cuando las verdades científicas bajan por la vía de la divulgación científica. Bueno, esto además muestra que a pesar de que las ciencias duras mantengan, digamos, una creencia, así, creencia, más que una realidad o un hecho, en que sus verdades son verdades duras, ¿no? Por eso se llaman a sí mismas ciencias duras, y que las verdades de las ciencias sociales son verdades débiles. En verdad, el proceso de construcción pasa exactamente por los mismos tipos de filtros. Entonces, bueno, la primera objeción que podríamos encontrar es, en términos de una investigación matemática, pues lo único que tenemos son fórmulas y aquí es muy difícil entender cómo podría estar implícita o cómo podría estar influenciando una situación de poder. Pero cuando nosotros pensamos en la aplicación de este conocimiento, nos queda claro que, aunque sean fórmulas y sea un conocimiento lógico, matemático, de todas maneras está influenciado por el uso posterior que se dará al descubrimiento. El dato del descubrimiento de la energía atómica y sus usos es como un dato clarísimo, ¿no? O sea, los investigadores dicen, cuando se les reclama por haber hecho ese descubrimiento, dijeron, nosotros no hicimos el descubrimiento de la bomba, nosotros hicimos el descubrimiento de la energía atómica que puede tener todas estas aplicaciones. Si los políticos tomaron el descubrimiento para construir un arma, pues es responsabilidad de esos políticos y ahora sí que vayan a reclamarles a ellos, ¿no? Pero el dato que está detrás de todo esto y que construye hoy también, por ejemplo, la serie de interrogantes y de cuestionamientos que están alrededor de las investigaciones genéticas con humanos, es precisamente ¿no? El de, sí, una cosa es la investigación en laboratorio, otra cosa es qué vamos a hacer cuando encontremos que se están haciendo investigaciones genéticas con humanos o cuando se utilicen armas bacteriológicas, etcétera, ¿no? Entonces, el dato de cómo se usa y de quién compra el descubrimiento es cuando encontramos el anclaje con el proceso de realidad y donde ya no podemos seguir diciendo que es una construcción al margen de los procesos y los intereses y los poderes del mundo. Bueno, ¿por qué podría ser relevante? ¿Por qué podría ser relevante que este debate hubiera dejado en claro este tipo de indefiniciones, digamos, o de influencias del poder? Porque a partir de esto, entonces, se reconoce en términos generales el hecho de que, por lo menos en ciencias sociales, existen problemas que pueden ser tratados desde diferentes disciplinas científicas. Al respecto, Wallerstein, en un texto que se llama Las incertidumbres del saber, que es como del 2005-2006, señala que desde hace mucho tiempo existía o se había reconocido por los investigadores que había una diferenciación arbitraria entre los campos de investigación de la antropología, la psicología, la historia, la sociología, la economía, la política, o sea, el campo de lo social. ¿En qué consistía esta arbitraria separación? En que ese es el problema de la economía, yo no lo voy a tratar, pero si estoy trabajando política sé que los problemas económicos y las redefiniciones económicas están afectando lo que yo estoy trabajando en política. Entonces, tengo el compromiso de saber de economía para poder saber cómo está afectando esto acá, aunque yo no hable de economía. Si esto es así y entonces ocurre este desdibujamiento, esto sería como un síntoma que nos explica por qué ahora,
cuando nosotros trabajamos un problema de sociales, necesitamos conocer quiénes son los autores que han trabajado el problema desde varias disciplinas, porque una sola disciplina o un solo enfoque aparece cada vez como insuficiente para poder explicarnos el problema en su complejidad. Entonces, esto es una consecuencia de lo que acababa yo de señalar antes, que los procesos de conocimiento al relativizarse lo que nos muestran es que la propia construcción de los territorios disciplinares ha sido algo que se ha establecido como por decreto. Estas son el campo de investigación de la antropología y el de la historia, y a veces nos cruzamos, pero cada quien jala de acuerdo a sus propias coordenadas de construcción de categorías teóricas. Entonces, el hecho de que hoy en día haya lo que se llama en Foucault una exportación de categorías de una disciplina a otra, es lo que nos da muestra de que efectivamente las categorías de una disciplina son insuficientes y por eso comenzamos a recurrir a una categoría que está mejor explicada en la disciplina cercana a la que yo estoy trabajando, ¿sí? A esto, por ejemplo, Derrida y Deleuze le llaman la deconstrucción del conocimiento o los rizomas discursivos, que quiere decir que una categoría que tenía un significado específico, por ejemplo, la evolución biológica, es transformada en el evolucionismo social, en la sociología cuando arranca en Comte, Spencer, Durkheim, y posteriormente es convertida en esta idea de, para la historia, de que el desarrollo de la humanidad tiene siempre que mejorar, ¿no? Que siempre va mejorando la sociedad. Y construye también para la propia sociología el mito de que la sociedad debe de vivir cada vez mejor y debe de estar apoyada en el uso tecnológico del conocimiento científico. Entonces, el hecho de que haya como una múltiple aplicación de la misma categoría, que va variando a lo mejor la palabra, pero mantiene el significado, o bien que mantiene la palabra y el significado, nos da idea de que son categorías semejantes, pero que somos nosotros, en la medida en que enfocamos el problema, los que vamos estableciendo la mayor o menor complejidad para la recuperación de las categorías. Bueno, todo esto permite, digamos, en un momento dado después de Derrida y Deleuze, la conclusión de que la episteme, o sea, la construcción, las coordenadas lógico-epistemológicas, las coordenadas o las definiciones lógico-racionales de qué es lo universal, dónde están las verdades y cuál es su validez en función de la aplicación, tienen que ver básicamente con la idea de que la modernidad construyó este mito de que la ciencia nos iba a explicar la realidad siempre, pero que todo este debate nos está mostrando que la realidad es mucho más rica de lo que la ciencia puede comprender y que la ciencia va avanzando en función de la complejización de la ciencia, en función de los datos de poder que van requiriendo, exigiendo novedades para poder ser aplicadas. En este proceso de circularidad, digamos que el debate lo que muestra es que hay una concepción que se abre más allá del campo de lo estrictamente racional para mostrar la incidencia de lo sociocultural, pero también para mostrar que hay una incidencia de elementos extrarracionales, o sea, que la subjetividad tiene una forma de presencia, el poder, el interés, tienen forma de presencia en
el proceso de racionalización. Desde el punto de vista de Sloterdijk, esto es lo que se llama la develación de los mitos modernos, o sea, el hecho de que la ciencia pretendía explicarnos todo y que el debate está mostrando que solamente explica lo que conviene al poder o conviene al desarrollo económico, que demuestre o que diga que es la mejor opción. En medio de todo este cuestionamiento, la sociología, en los años 90, comienza una serie de reflexiones para tratar de definir con puntualidad de qué manera este debate está impactando, digamos, la transformación de los procesos sociales. Es un debate que no queda claro, es un debate que surge básicamente, creo que sí lo había mencionado, de un seminario que tiene Habermas en Alemania y al que asisten autores como Beck, Giddens, Sloterdijk, Lipovetsky durante un año. Los problemas de Habermas eran, digamos, los problemas límite que le planteaban su propia propuesta de la teoría de la acción comunicativa, es decir, hasta qué punto es posible transformar por la vía de la comunicación y el acuerdo los marcos normativos de la sociedad. Digamos, la propuesta de Habermas lo que hacía era plantear el problema de que eventualmente llegarían a cambiarse los marcos normativos, pero no dejaba claro como el nivel de lucha social que tendría que existir. Lo que los sociólogos hacen es tratar, bueno, estos teóricos que asisten a su seminario, tratar de aplicar esta idea de qué pasaría después o qué podría haber más allá de la acción comunicativa. Si el estado de bienestar se encuentra en crisis, se está transformando, que es algo que hemos revisado, y también cambian las políticas y la propia dinámica del capital y, por lo tanto, las formas de sobrevivencia o readaptación de los individuos a un entorno que está variando continuamente en estos términos. ¿Qué sería entonces lo que definiría al siglo XX respecto del siglo XXI y fundamentalmente en qué consistiría el modo de vida de fines del siglo XX y para dónde podría avanzar el proceso social? Este era el problema que se planteaba la sociología, pensando básicamente en que en base al reconocimiento de que son los debates científicos los que expresan las modalidades de conflicto del sentido común y de las formas de readaptación de los individuos, a partir de este debate podrían formularse algunos escenarios futuros de la acción. O sea que, digamos que revisar a estos autores tendría el objetivo de acercarnos a las posibilidades de interpretación del mundo actual y reconocer también de paso que los procesos de interpretación previos de la sociología, como la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ya era una forma de interpretación caduca, ¿no? Que tendría que haber nuevas modalidades de interpretación. En este contexto, hemos hablado antes de las propuestas de Beck y de Giddens, y ahora lo que quisiera referir es específicamente lo que contienen de epistemológicas su contenido, ¿no? O sea, como si lo que hubiéramos señalado hasta ahora fueran los ejemplos de funcionamiento y ahora tuviéramos que ver la parte de la concepción, de la construcción de la sociología como ciencia. Entonces, desde el punto de vista tanto de Beck como de Giddens, la sociología lo que está haciendo en estos momentos, desde los años 90 hasta ahora, es
señalando una serie de observaciones puntuales de dónde están las mayores transformaciones o las mayores coincidencias dentro de esta gran improvisación social frente al cambio de coordenadas o el cambio de dinámica de lo político y de lo económico. Entonces, la sociología, cuando elabora estas descripciones, dicen ellos, lo que hace es mostrarnos cuáles son las tendencias de resolución de los problemas sociales. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de que el individuo se comporta ahora como un ser que define su biografía a la carta, lo que nos están diciendo en realidad es que los individuos piensan que su vida no está definida por decisiones definitivas de hoy para toda su vida, de la carrera que se eligió hasta el fin de la vida, sino que son una serie de definiciones que a lo mejor mañana los alejan de la primera decisión de definición de una licenciatura en tal cosa, o a lo mejor mantienen la trayectoria, pero los individuos están conscientes de que es este sentido de improvisación el que es necesario para poder adecuarse a este mundo que en términos de las coordenadas económicas políticas está en un proceso continuo de reestructuración, ¿no? O sea, si el capitalismo está en una crisis que se redefine y parece que sale, se recupera en unos países, reincide en otros, etcétera. En términos políticos tenemos también esta cuestión de la readaptación del Estado en función de lo que la economía necesita que responda, controle o resuelva o proyecte como solución para el colectivo social. Entonces, la sociología, dice Beck, sería en sentido estricto un contenedor de la sociedad, porque cuando la sociología dice las transformaciones sociales van por aquí, entonces los individuos tienen ciertas coordenadas. La mayoría se está moviendo por ahí, o sea que por allá tendríamos mayores posibilidades de adaptación social. Entonces, en realidad, lo que hace la sociología como ciencia es encontrar las coincidencias y encontrar las diferencias, o sea, mostrar los dos tipos de solución, ¿no? O sea, dónde está actuando la mayoría y dónde la mayoría no está resolviendo sus conflictos. Este pensamiento de lo homogéneo y lo diferente sería justamente una recuperación de lo que señalábamos antes, la concepción del conocimiento racional definitorio que busca homologar o que busca la regularidad en la consecución de los fenómenos, y por el otro lado esta nueva parte que está buscando las diferencias para señalarnos dónde está una respuesta más atinada o dónde está una respuesta que no está dando resultados. Esta discusión y esta oferta de respuesta por parte de la sociología se encuentra en un libro que se llama Consecuencias perversas de la modernidad, y en el cual escriben 2 capítulos cada uno, Giddens, Beck y Bauman, y cada uno de ellos expone lo más importante de su teoría, digamos, de una forma sintética, porque como habían escrito tal cantidad de libros, cada uno respondiendo a los problemas que iban dándose en el debate científico, hay como una especie de recapitulación que se concentra en este texto. Y lo más importante que se recupera de aquí es la concepción de Beck respecto de que lo que ocurre después del estado de bienestar es el reconocimiento de lo diferente y de lo caótico en la sociedad. Y esto diferente y caótico son todos los problemas que construyó el capitalismo industrial desde el siglo XVIII hasta finales del XX.
toda esta depredación de los bienes ecologistas y del medio ambiente, ¿no? La producción de la miseria en todos los lugares del mundo, y que, digamos, es una exhibición de las fallas de la promesa de la modernidad. Entonces, no es solamente el dato, como decía Freud en El malestar en la cultura, de que los individuos no puedan cumplir las promesas o expectativas que la sociedad ofrece por más esfuerzos que hagan, y por lo tanto se sientan justamente instalados en el malestar o la infelicidad, sino que desde el punto de vista de Beck, a esto hay que sumarle el dato preciso, por ejemplo, del movimiento ecologista, que exhibe datos de todos los problemas de afectación al medio ambiente. Entonces, para Beck, lo que habría que reconocer, bueno, y el tercer dato importante de esta nueva sociedad es el de la inseguridad. O sea, nos han estado diciendo que si vivimos en el capitalismo, desde Rousseau se decía, bajo un contrato social colectivo avalado por todos, puesto que estamos aquí bajo un marco normativo jurídico constitucional, entonces vamos a tener una vida segura, porque todos aceptamos renunciar a nuestra libertad ilimitada a cambio de la convivencia pacífica. Y lo que señala Beck es, tendríamos que reconocer más bien que la inseguridad es lo que prevalece a finales del siglo XX. Entonces, más allá de una descripción muy casuística, como es el caso de Giddens, en Beck lo que tenemos es una reflexión, digamos, más general, que trata de colocar el problema de las crisis del capitalismo resueltas en la reconstrucción de la economía por la globalización, y después la constricción del estado de bienestar, que se resuelve en esta idea de, bueno, si reducimos a nivel de Estado-nación, pero concertamos a nivel de nuevos marcos jurídicos mundiales en esta expresión de cosmópolis que él propone. Pero aunque tengamos todos estos datos de reconstrucción, lo que tenemos que reconocer es que las fallas que se acumularon hoy nos dejan como arrojados a un mundo en el cual lo que priva es el riesgo en estos tres ámbitos que acabo de señalar. O sea, la vida no es segura. Entonces, aquel mito del capitalismo inicial y de la modernidad, en la que si teníamos un avance continuo del conocimiento, la tecnología nos iba a hacer la vida fácil y por lo tanto íbamos a tener una sociedad segura, racional, organizada e íbamos a ser felices, es el mito de la construcción que se cae, porque hoy tenemos que reconocer que, de acuerdo a la categoría de Beck, vivimos en una sociedad de riesgo y que esto de reconocer en lugar de la seguridad el riesgo es lo que define una nueva fase de la modernidad. Entonces, la sociedad de la seguridad era la primera modernidad y la sociedad del riesgo es justamente la segunda modernidad. Ahora, en esta sociedad del riesgo, entonces, por definición, no hay nada seguro, ¿no? Pero esto es lo que es posible concebir cuando nosotros estamos aplicando esta idea de la paralogía de Lyotard, o sea, tratar de buscar las diferencias y tratar de buscar los errores y las fallas de funcionamiento en lugar de quedarnos con una versión optimista, ¿no? Donde estemos hablando solamente de cuáles son los hallazgos o las mejoras que nos proporciona la vida civilizada o del siglo XX. Bueno, esta necesidad de recuperar el análisis sociológico desde el punto de vista de la diferencia lleva a Bauman a elaborar
una descripción de diferentes ámbitos de la vida cotidiana que concibe desde el punto de vista de lo líquido. O sea, tiene un libro Amor líquido, Modernidad líquida, Política líquida, Ética líquida, y lo que nos preguntamos es, en el fondo, son descripciones de cómo ha cambiado la vida cotidiana que tienen que ver con la idea de que ya no tenemos definiciones temporales, sino que justamente lo que tenemos es una reinvención de los marcos culturales a cada uno de los momentos, no solo de nuestra vida, sino como colectivos culturales. Esta noción de liquidez, entonces, también pone el acento en la cuestión de un proceso de transformación continuo, ¿no? Bueno, y finalmente, en Lipovetsky, que tiene una propuesta que es básicamente una propuesta filosófica, pero que trabaja temas sociológicos, tenemos la propuesta de el hedonismo del que hablábamos hace un rato, un hedonismo que, digamos, ante la falta de marcos definitorios de sentido de la vida personal, lo que hace, decíamos, era buscar las modalidades de placer para cada uno de nosotros y, por tanto, las modalidades de definición de la felicidad. Pero este hedonismo, entonces, no es un hedonismo que sea una definición en términos colectivos, sino que está más bien amarrado a lo que queremos en cada momento y un poco a esta idea de búsqueda de experiencias diferentes, número uno, y número dos, como ponernos en riesgo y redefinirnos en cada una de estas situaciones. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en esta situación de redefiniciones, lo que estamos haciendo no solamente es una construcción de una sociedad hedonista y en proceso continuo, sino que al mismo tiempo estamos diferenciándonos y distanciándonos respecto de lo que era antes la definición de los roles sociales, roles culturales, roles de género, que eran como claros para la época desde inicios de la modernidad hasta por lo menos el estado de bienestar. No que nunca hubieran cambiado, pero era un proceso de transformación muy lento, mientras que ahora existe una crítica sobre cada una de las acciones que vamos realizando. Entonces, es como si esta misma crítica que se instala como el elemento potencializador de los debates dentro del ámbito científico incidiera o bajara al sentido común y entonces nos permitiera a nosotros mismos definirnos, elegir o tomar decisiones que no sostenemos en cada uno de los terrenos de nuestra vida. No es en sentido estricto el todo se vale y entonces no me importa nada. Es más bien, como parece que no encuentro coordenadas de actuación colectiva, lo que hago es buscarlas diciendo hoy tomo la opción A, hoy la B, hoy la C, y entonces decíamos, por ejemplo, busco diferentes religiones porque a lo mejor la respuesta está en lo mágico, luego busco diferentes experiencias amorosas porque a lo mejor mi respuesta está en las relaciones afectivas y voy cambiando de un terreno a otro tratando de buscar algo en lo cual yo encuentre un sentido de la vida. Entonces, finalmente, lo que está debajo de todo esto, yo creo que es como una reestructuración de lo que tiene que ser importante para las personas de esta época, que es qué es lo que nos interpela a cada uno de nosotros para darle el significado a nuestra vida. Y es lógico que no puede ser la misma cosa si nosotros estamos partiendo, por ejemplo, de que reconocemos la diversidad,
¿no? Y reconocemos el derecho a que los otros sean justamente distintos de nosotros. Entonces, tiene que haber muchas posibilidades de ser, y en este sentido de reconocer las posibilidades de ser, no solamente concedemos libertad a los otros, sino que nosotros mismos nos concedemos la libertad de ser de diferentes maneras. Bueno, la última propuesta que quiero referir antes de pasar a las conclusiones es la propuesta de Sloterdijk, que también es parte del debate de los años 80, participa también en el seminario con Habermas, es discípulo de Foucault y su propuesta es una propuesta que es contemporánea de la propuesta de Michel Foucault de los años 80. Él comienza hablando de la crítica de la razón cínica moderna. Específicamente tiene un texto que se llama así, Crítica de la razón cínica. El título está parafraseando el título de una de las obras de los teóricos fundadores de la modernidad, que se considera así el filósofo que define la modernidad, que es Kant, Immanuel Kant, en Alemania, igual que Sloterdijk, y que tenía este texto de crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, en los que definía cuáles eran, digamos, los presupuestos de conocimiento científico, qué había que hacer para obtener conocimiento científico, cómo se relacionaba lo económico-político con el conocimiento científico y qué era lo que había que esperar de la historia, la paz perpetua, ¿no? Entonces, lo que Sloterdijk dice es que esta propuesta de Kant y esta propuesta que fue reformulada desde el siglo XVIII, porque Kant, recuerden que es precursor de la Revolución Francesa, hasta finales del estado de bienestar, es justamente este proyecto de que la modernidad va a mejorar el mundo y va a construir una sociedad cada vez mejor, porque cuando avanza el conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas mejoran la vida y todos podemos ser más felices. Lo que él señala es que cuando todo esto se construye como un discurso, lo que no se dice es que este discurso está generando determinismo económico en los países subdesarrollados, miseria en los trabajadores, opresión política desde los que tienen los puestos políticos sobre la ciudadanía, etcétera. O sea, él habla de crítica de la razón cínica en el mismo sentido que está hablando Beck de la sociedad del riesgo. Tenemos que reconocer cuáles son todos los problemas que a nivel de discurso estuvo ocultando el dato de que la modernidad nos iba a mejorar. Y entonces, cuando nosotros digamos, estos son todos los problemas que provocó la modernidad, entonces vamos a poder reconocer cuáles son las zonas, desde el discurso teórico hasta las acciones sociales que tenemos que modificar. Bueno, esta propuesta, que comienza en los años 80, tiene una serie de, digamos, aplicaciones en diferentes problemas sociales, hasta un texto que me parece que es el que deja más claro todo esto, que se llama Reconsideraciones y problemas al interior del capitalismo tardío. Y en este texto la idea central es que la modernidad lo que construyó fue la idea de que todos los países desarrollados son como un gran palacio de cristal. O sea, la idea de palacio porque se vive con un nivel económico, político y de civilidad superior al que hay afuera de ese lugar. O sea, hay riqueza, prosperidad, todos son civilizados y correctos, y es de cristal porque no hay
algo en términos de discurso que establezca la diferencia entre lo que está dentro del primer mundo y todo lo que está afuera. Aparentemente todos somos iguales, pero no somos iguales porque el primer mundo es rico y todos los demás no somos ricos, ¿no? Entonces, lo que él señala es que esta construcción discursiva de que el primer mundo vive en un palacio de cristal no solamente ha dejado de considerar como un problema real todos los problemas que se produjeron en el segundo y en el tercer mundo, sino que además ha explicado al mundo una vida de felicidad y de riqueza si llegan al primero. Dice, y esto lo único que ha conseguido son grandes olas de migración desde el tercer mundo hacia el primero, tratando de conseguir, bueno, el sueño americano cuando se trata de ir a Estados Unidos o el sueño de Europa cuando se trata de ir hacia Europa. Entonces están todos estos migrantes africanos, migrantes árabes y entre nosotros toda la migración de América Latina hacia Estados Unidos. Esto produce más problemas al interior del Palacio de Cristal, porque entonces son gente que tiene códigos socioculturales diferentes a los que están adentro y que van a motivar o a provocar enfrentamientos por diferencias en la comprensión del sentido de la vida, por las formas de socialización y hasta por las formas de inclusión, porque un trabajador europeo ario, digamos, solamente trabaja por 8 horas con un salario tal y todas las prestaciones, mientras que un migrante trabaja en lo que sea, bajo las condiciones que sean y con el salario que sea. O sea, el mismo problema de los migrantes de todo el mundo. Entonces, lo que él señala es que la crítica de la razón cínica lo que nos permite hacer es ver todas estas fallas en el funcionamiento y ver que los propios problemas que tienen en Europa, ¿se acuerdan de los motines de los negros migrantes que no encontraban trabajo y quemaron coches y no sé qué en el sur de Francia, ¿no? O sea, justo a este problema estaba aludiendo cuando escribía este texto. Entonces, digamos que en suma, tanto desde la sociología, a pesar de un análisis muy vinculado a la descripción, como desde la filosofía, tratando de encontrar categorías más generales que hagan referencia al problema de qué es lo que pasa después del estado de bienestar, lo que queda claro es que el capitalismo y el sistema o la sociedad moderna generaron una serie de problemas que es necesario primero reconocer y segundo comenzar a resolver de alguna manera, porque son problemas que si siguen creciendo van a terminar con la vida en la tierra. O sea, ya no estamos hablando de un sistema de opresión, sino de la posibilidad de sobrevivencia de la especie, que sería una dimensión diferente. Bueno, para concluir, en términos generales, yo diría que esa respuesta que todo el mundo me hace cuando digo que he estudiado filosofía y para qué sirve eso, porque nadie entiende para qué pueda servir la filosofía, yo diría que hoy sí tiene una utilidad, y la utilidad sería que, dado que la teoría social y la sociología van muy a la saga porque los procesos de transformación de la realidad son muy rápidos y la teoría necesita evidencias, se necesita encontrar las tendencias de comportamiento, entonces está a la saga de lo que el propio proceso real está construyendo. La posibilidad de entender qué es lo que pasa está en la filosofía, pero no en la teoría filosófica que nos diga qué es lo que pasa, sino está en esa serie de interrogantes que nos hacemos a nosotros mismos cuando decimos ¿para qué sirve la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo voy a construir mi futuro? ¿Qué es lo que voy a privilegiar? ¿O qué es lo que quiero hacer
¿Y dónde están mis coincidencias con los otros? Todas estas son interrogantes de la filosofía desde siempre, pero se las habían hecho los filósofos. Entonces, lo que yo creo es que lo que habría que decir es que cuando estas interrogantes de filósofos las hacemos en el sentido común, pues quiere decir que estamos en una época en la que están cambiando tanto los presupuestos culturales y las propias posibilidades de ejercicio de la vida y del sentido de la vida, que cada uno de nosotros se convierte en un filósofo. O sea, que cuando hacemos estas interrogantes, en lugar de decir qué perdido estamos, deberíamos de decirnos, por lo menos estamos razonando colectivamente en esta idea de la reconstrucción del sentido del mundo, ¿no? Y bueno, esto significaría entonces que la recuperación de las emociones es el dato fundamental que está anclado a esta reflexión que da sentido a la vida, ¿no? Lo dejaría aquí 1:30 por si tienen preguntas. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora. Si hay alguna intervención, preguntas. Gracias. A los que no han asistido al taller, quiero decirles que la doctora dio una sesión de 2 horas, de 4 a 6, y luego la conferencia de 7 a 8:30, entonces les pedimos su comprensión. Y sí, para preguntas precisas y comentarios precisos, por favor. No, tampoco se me intimiden. Tuve el efecto perverso. Bueno, les agradecemos a los que están asistiendo al curso y a los que no han asistido al curso. Mañana tenemos la última sesión, la 4ª sesión, que se denomina Ante la carencia de utopías, el ambulantaje de felicidades, ¿no? Y también están cordialmente invitados desde 4 a 6 aquí mismo en el auditorio, y es entrada gratuita. Si no hay alguna participación. Víctor. Me llama la atención cómo citas la crítica de la razón cínica de Sloterdijk. Digo, ahí pues es una respuesta que lleva un contexto, pero para entender el pensamiento de Sloterdijk, que en el sentido de tu presentación es la conclusión de todo eso que vimos, hay que entender su obra en 3 volúmenes, su gran ensayo Esferas, en donde curiosamente Sloterdijk propone, sin hacerlo, porque no considera la ciencia, siempre parte del estudio de los artistas, que no vivimos en un mundo tan relativo como pensamos, sino que vivimos en esferas en las que hay problemas comunes, y esto rompe de entrada pues, la noción de relatividad de Einstein, ¿no? Digo, me parece que esta preocupación de los sociólogos posmodernos es muy de la posguerra. Es gente que creció de chiquitos con el miedo a la bomba nuclear, ¿no? Y Sloterdijk tuvo una capacidad filosófica para ver lo que viene más adelante, dejando atrás esa posguerra. Entonces me parece interesante cómo resuelves esta sustrato antirrelativista de Sloterdijk en el planteamiento que acabas de dar. Sí, bueno, la cosa es que en la comprensión que tengo de Sloterdijk, este texto de Esferas va trabajando diferentes problemas y es un poco como una recuperación de la monadología en Leibniz, o sea, pero en el sentido de lo social. En Leibniz era cada individuo podría ser una mónada por sí mismo y entonces no existiría la posibilidad de comunicación. Y en Sloterdijk la idea de las esferas es que nosotros podemos convivir, digamos, estando en un mismo barrio o en un mismo territorio y tener vidas que, aunque se crucen en términos físicos, no tengan nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo el sentido de la vida por esferas que se tocan pero no tienen sentido estricto? Y yo más bien la interpretación que hacía es que era como una especie de ejemplo de la relatividad, en el sentido de que
cada una de ellas tiene sentido por sí misma, ¿no? Y que en el conjunto lo que nosotros podemos ver pudiera ser caos, pero que cada una tiene su propia lógica, evolución y etcétera. Y bueno, ahí nos podríamos quedar discutiendo. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, les agradecemos su presencia y los invitamos a la cuarta sesión del taller mañana aquí mismo a las 4 de la tarde. Muchas gracias, buenas noches.